nosotros tenemos una reunión de mujeres, a mí me gusta invitar a las personas para que compartan su testimonio, que exalten el nombre de Dios, lo que Él ha hecho en sus vidas. Y esta mañana yo invité a 2 personas que a lo mejor ustedes ya las conocen, porque ya tienen algunos años aquí en la iglesia, pero quiero que escuchen lo que Dios ha hecho en sus vidas. El tema que hoy vamos a compartir es de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero yo quiero que escuchen estos testimonios y vean la grandeza de Dios a través de las vidas de 2 mujeres de esta congregación. Quiero que pase Gris. Vamos a escuchar un poquito de su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Denle un aplauso, por favor. Bueno, Gris, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia, Gris? Aproximadamente 3 años, pero pues ya tenemos como unos 15 años de haber dejado la otra iglesia. Pero de congregarnos aquí son como 3 años. Bueno, entonces le vamos a dar espacio a Gris de que nos cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Griselda, soy esposa de Saúl, mis hijos Maximiliano y Emilio. Estoy aquí porque pues la pastora pues me invitó a compartirles el testimonio. Voy a empezar diciéndoles, bueno, mi profesión es enfermería. Duré trabajando aproximadamente 15 años en mi profesión. Llevo ahorita casi 3 años de que ya no la ejerzo. Ahorita pues ya me dedico más a mi hogar y a mi familia. Durante mi carrera pues es una carrera que absorbe mucho tiempo, mucha atención. Pasaba mucho tiempo trabajando, los horarios eran muy absorbentes, el tiempo que le dedicaba a mi familia, a mi esposo, a mi hogar era insuficiente, sobre todo por las jornadas que tenía. A veces iba en la mañana, en la tarde, en la noche, entonces era muy inestable mi situación. Todo esto me llevó a descuidar mi familia. Llegaba muy estresada del trabajo. Me encanta mi trabajo, amo mi profesión, pero es una profesión que absorbe mucho, más bien produce mucho estrés. Llegaba a mi casa agotada física y mentalmente, emocionalmente, y de una manera u otra descargaba todo eso con mi familia. Yo he sido una mujer de mucho carácter, soy una mujer con un carácter muy fuerte. Ya ahorita ya no, ya se me quitó tantito, pero mi carácter siempre me fue muy fuerte. Llegaba en la noche, a veces a las 10, 11 de la noche de trabajar. Todavía tenía que llegar a ver a mis hijos, a veces, bueno, mi mamá pues siempre me los cuidó, pero pues a veces los niños no hacían la tarea, no hacían algún trabajo, no se querían bañar, entonces tenía todavía que llegar, todavía con todo el estrés que había tenido del día, pues tenía que llegar a revisar tareas, trabajos, uniformes, el lonche. Entonces eran muchas cosas que todavía me estresaban mucho más. Descargaba todo con ellos, con mi esposo, peleaba mucho, con mis hijos los regañaba mucho, a veces sin querer. Y todo eso pues me lastimaba también, pero no tenía otro descargue sino con ellos. Nunca les pegué, eso sí, jamás los toqué, pero sí los regañaba mucho sin ningún motivo. Con mi esposo también fueron muchos corajes. Hubo tiempo que ya de plano yo ya no lo quería ni ver, ya no quería platicar con él, ya no sentía nada, ya el amor que algún día tuve se fue, se esfumó, no supe ni en qué momento pasó todo eso. Pues por parte de él también, pues yo creo que también lo fastidié o no sé, y también se fue alejando. Entonces ya era una situación muy difícil para mí.
Afortunadamente, pues mi familia, yo creo que nunca se dieron cuenta de todo lo que pasaba en mi casa, pero siempre nos han tenido como una familia muy unida pero no, en realidad mi casa pues ya no había ninguna paz ni nada. Llegó un tiempo en que pues todo explotó. Mi esposo y yo, pues ahora sí que nos vimos las caras, pusimos las cartas sobre la mesa, como por ahí dicen. Nos enojábamos mucho. En ese momento sacamos todo. Mi esposo fue el primero que dijo, quiero platicar. Descubrimos muchas cosas muy malas de nosotros, tanto por parte de él como por parte mía. Hubo muchas cosas que nos lastimaron mucho. Fueron engaños, fueron traiciones, fueron mentiras, fueron muchas cosas que no sé, se hizo como una bola de nieve y ya no pudimos salir de ella. Entonces, en ese momento, mi esposo pues hizo oración, así me dijo, me quiero platicar contigo, voy a hacer primero oración. Él ya venía aquí a la iglesia y yo, o sea, burlándome, decía, como una oración, ¿vas a platicar conmigo? ¿Vas a platicar con Dios o qué vas a hacer? Y no, la verdad me dio hasta risa que dijera que iba a hacer oración para que nuestro matrimonio volviera a funcionar. Pero bueno, en ese momento pues sacamos todo, nos quedamos muy tristes, muy enojados, muy rencorosos, con mucho enojo en nuestros corazones. En ese tiempo nos separamos, no me acuerdo cuánto tiempo fue, si 4 o 5 días, no recuerdo. Nos separamos, nadie se dio cuenta tampoco, ni siquiera mis hijos, porque no se dieron cuenta porque bueno, de los últimos tiempos yo ya mejor me iba a dormir temprano porque ya no lo quería ver, ya me acostaba, ya él llegaba en la noche, si llegaba, no llegaba, así como que pues ya no me interesaba. Entonces pues mis hijos ni siquiera se dieron cuenta que nos separamos, pero después mi esposo ya empezó a venir más seguido y pues me dijo que todo lo dejáramos pues en las manos de Dios. Y yo la verdad yo venía así como diciendo, esto no me va a ayudar en nada, o sea, ¿cómo me va a ayudar una gente que ni siquiera me conoce, que no conoce mi situación, que no conoce nada? O sea, se me hacía prácticamente imposible que alguien nos ayudara en todo lo que estábamos pasando. Y él venía, yo decía, no, yo no voy, no, tengo flojera, no, tengo sueño, tengo esto, o sea, 1000 pretextos para no venir. Y ya después que me convenció de venir, pues yo venía con un corazón muy rencoroso, con mucho enojo, todavía pensando en todo lo que había pasado entre nosotros, sin ninguna esperanza de que alguien nos pudiera ayudar, de que alguien pudiera sacar nuestro matrimonio a flote. Ya sentía, ya estaba hundida completamente. Pero bueno, gracias a Dios, pues mi esposo tuvo la fortaleza, tuvo él más fortaleza que yo y yo creo que él tuvo mucho más fe en nuestro matrimonio que yo. Él puso todo en manos en oración con los pastores, aquí con la iglesia, y bueno, pues pues yo empecé a venir, empecé a ver que algo estaba pasando en mi vida, porque mi carácter ya estaba cambiando, ya no era la misma. Y desde que empecé a venir, pues me sentí una persona diferente. Les digo, al principio venía con mucho rencor todavía, y yo venía y oraba y le decía a Dios que me quitara ese corazón tan duro que tenía, ese corazón tan rencoroso, tan lleno de odio, de enojo. Y no sentía nada. Al principio hubo meses que venía y no sentía nada, no sentía ningún cambio. Y hubo tiempos en que yo decía, ya no quiero ir porque siento que no vale la pena estar ahí. Entonces hubo una vez aquí que algo me dijo, estás perdonada,
Te perdono todo lo que has hecho, lo que hiciste con tu familia, lo que hiciste contigo misma, lo que hiciste con tu esposo. Y en ese momento sentí un corazón tan limpio, sentí mucha paz. Y la verdad, estoy muy, muy agradecida con todos. Perdón. Gracias a todos ustedes, a mis pastores, a mi esposo que tuvo mucha fe. Ahora estamos aquí. Tengo una familia muy, muy unida. Amo a mi esposo con todo mi corazón, a mis hijos, a mi familia. Y le agradezco a mi esposo toda la fe, toda la paciencia que tuvo conmigo y que sigue teniendo todavía, porque pues de repente me pongo mal. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos, a los que no me conocieron y que de todos modos oraron por mí, a mis pastores y a mi esposo y a mis hijos que nunca me dejaron. Puedo ahora decirles que tengo una familia unida en Cristo, tengo una familia muy amorosa, tengo un esposo muy amoroso y mi vida pues ha cambiado bastante, ha cambiado muchísimo. De ser una familia en la cual pues nos separamos, hablamos de divorcio, no nada más una vez, hablamos muchas veces sobre divorcio, pero pues ahora estamos aquí y le doy toda la gloria, toda la honra a mi Dios que tuvo misericordia de nosotros, de mí, y que nos brindó y nos ha brindado mucho amor. Y me queda muy grabado un versículo de la palabra donde dice que extendió su mano desde lo más profundo y tomó la mía y me sacó. Entonces, eso fue lo que sentí que hizo Cristo conmigo. Descendió del cielo, me tomó y me sacó de ese hoyo tan profundo y tan negro en el cual yo vivía. Pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, a las personas que oraron por nosotros, por mi familia, a mis pastores, sobre todo a Dios, que ahora tengo lo que tengo gracias a Él. Gracias. Bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? A veces la gente que nos conoce allá afuera piensa que nosotros que estamos aquí en la iglesia no, o sea, que llegamos aquí y que todo nos pinta de color de rosa, pero no siempre es así. Yo le digo que yo creo que cada una de ustedes y yo, ¿verdad?, tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho, y es importante pues a veces decirlo, ¿verdad?, para que la gente sepa cómo Él nos ayudó y de dónde Dios nos sacó. Entonces en esta tarde yo invité a otra persona que tiene un testimonio muy fuerte. A mí la verdad me impresiona su vida y la manera que ella se aferró a Dios y cómo Dios la ha sacado adelante. Yo a veces me imagino que si alguien viviera una situación como la que ella vivió, pues no sé cómo le haces para salir adelante, pero con Dios sí se puede. Y yo quiero invitar a mi hermana Tere para que nos comparta de lo que ella ha vivido y cómo fue que llegó a los pies de Cristo. Entonces denle un aplauso a doña Tere para que se le quiten los nervios.
Bueno, viene con su testimonio aquí. ¿Cuántos años hace que llegó a la iglesia, doña Tere? A la iglesia después del accidente. Yo creo que empecé a recuperarme como al año, o sea, ya como me empezaba a sentir un poco mejor. Bueno, se las dejo para que... Bueno, buenas tardes a todos. El testimonio que voy a dar hoy, hace 5 años, nos accidentamos, nos impactamos con una camioneta que se nos atravesó en el carril que no les correspondía. Estas personas venían muy, muy tomadas. El menos afectado fue mi hijo Jonathan, afectado físicamente se puede decir porque psicológicamente sí quedó muy afectado y se los voy a pasar si quiere el primero decirles algo. Después dice que después. Bueno, ahí mi hija iba muy mala. A ella me la recogieron unas personas porque la ambulancia no llegaba. Me la pasaron al pueblo de Agualulco. De ahí me la entubaron, me la pasaron acá a San Luis. Ella iba muy mala, tuvo estallamiento de órganos. Ella le hicieron una operación, pero se le complicaron muchas cosas. El doctor nos había dicho, bueno, le dijeron a mi familia que si ella vivía, ella no iba a quedar bien, ella iba a quedar mal. Ella fallece el día 26 de diciembre, porque el accidente fue el 24, ella fallece el 26. Cuando ella muere, mi esposo también estaba internado porque también se fracturó parte de la mandíbula y se lastimó mucho las costillas. Cuando él se fractura le ponen fierros aquí para poder acomodarle porque se quedó se fue muy fuerte. Él tuvo que pedir permiso para estar con mi hija unos momentos. De hecho, los doctores no le querían dar permiso porque como estaba internado y estaba mal, o sea, le dijeron, te vamos a dar permiso, pero va a ser bajo tu responsabilidad. Y él se salió así, o sea, estuvo con mi hija. A mí no me avisan que mi hija había muerto porque estaba muy sedada. A mí ya me avisaron, pero cuando a mi hija ya la entierran, ya había sido enterrada, es cuando a mí me avisaron. Y en esos momentos siempre me hacía muchos reproches, porque no estuve con ella, porque no estuve en sus momentos, sus últimos momentos, no estuve con ella, no pude verlo. Para mí era bien difícil y muy, no sé, a veces no me explicaba el porqué de las cosas, por qué a mí. Siempre decía, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Me hacía muchos reproches. Bueno, pasa eso, a mí en el ojo izquierdo me hicieron una operación, me fracturé el ojo, tuvieron que operar para meterme malla en la cavidad del ojo, traigo malla, en esta parte de aquí traigo metal, me fracturé la cadera, me fracturé la pelvis. Cuando a mí me dan de alta del seguro, pues todavía le doy seguimiento porque estuve con muchos especialistas, estuve con la maxilofacial, con la de cirugía reconstructiva, con el oculista, con la de terapia física. Después de que se le da seguimiento a todas estas, pues
seguimiento con los especialistas, yo ya me voy a mi casa. Duró yo creo que como 2 semanas y me doy cuenta que probablemente esté embarazada. Y pues nos movimos para arreglar rápido los análisis y sí, estaba embarazada. Tenía 1 mes de embarazo. Y por una parte me dio mucho gusto estar embarazada, pero también me preocupé mucho porque, o sea, por medicamentos, radiografías, o sea, por todo lo que había pasado, se me hacía difícil porque digo, ¿y mi hijo? O sea, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con él? Pero al mismo tiempo me daba mucha alegría porque mi hijo no estaba en mis planes. No, él no estaba en mis planes, pero él sí estaban en los planes de Dios. Cuando ya me pasan a maternidad de alto riesgo, el doctor me dice que sí hay probabilidades que mi hijo nazca mal, porque como son los primeros meses que se está formando el sistema nervioso, sí hay probabilidades. Bueno, así transcurrieron hasta que nació. Cuando él nace, a mí me dio mucha alegría porque él nació bien, él venía bien. Me dio mucha alegría y mucho gusto. Después entendí que porque esos reproches, porque esos reproches hacia Dios, y si Dios estaba conmigo y Dios sabe el porqué de las cosas, si mi hijo no estaba en mis planes, él nació bien, y en ese transcurso, cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo le pedí a Dios, ¿verdad?, que si me iba a dar mi hijo, que me lo diera bien. No sé si sería la manera correcta de pedírselo, pero yo se lo pedía con muchos deseos de que me dejara mi hijo y que me lo dejara bien. También me daba cuenta que cómo Dios tiene planes y Él acomoda las cosas de tal manera que, no sé, yo digo, yo esos reproches que hacía porque no vi a mi hija, quizás si la hubiera visto, a lo mejor no hubiera soportado, o quizás si Dios la hubiera dejado aquí, en las condiciones que había quedado, pues yo me preguntaba, pues quién la iba a ver, pero cómo Dios se acomoda las cosas de tal manera que decía, no sé, Dios es maravilloso. Y me doy cuenta también de que quizás si no me hubiera pasado ese accidente, quizás yo ni estuviera aquí, a lo mejor digo, pues no sé dónde estuviera. Si no me hubiera pasado eso, yo a lo mejor no me hubiera acercado a Dios, porque cuando nos pasó el accidente, yo tenía poco tiempo de ir ahí a la casa de la hermana Juanita, tenía muy poco tiempo. Digo, y si no nos hubiera pasado, pues a lo mejor quién sabe dónde estaríamos, pero le doy muchas gracias a Dios porque Dios es tan grande y Dios nos ha dado la oportunidad de seguir aquí, a mis hijos, a mi esposo también. Bueno, lo que yo les puedo contar de lo que yo viví en esos días, yo cuando sufrí el accidente, pues yo gracias a Dios, yo salí casi ileso, algunos raspones, yo al momento, yo lo único que me acuerdo es que me levanté del piso, saldría volando, no sé. Después, unos señores se acercaron a mí y me dijeron que si me llevaban a donde estaba mi hermana, creo, que la habían llevado a Hualulco. Entonces en eso, llegamos a Hualulco y yo estaba en shock, yo no me acuerdo de muchas cosas, estaba muy nervioso y en la recepción me pidieron un número que era el de mi tío y pues yo le marqué, no, pues es que sufrimos un accidente y ya llegaron. Y a mi hermana la llevaban muy mal, yo la veía cuando la subieron a la ambulancia que se la iban a llevar a San Luis porque no tenían los instrumentos suficientes para poder operarla y yo la veía muy mal. Después pasó el tiempo y
yo me estaba quedando con unos tíos. Esa vez, unas tías llegaron en la mañana, en la madrugada, y la verdad, esa noche, me levanté temprano, cosa rara que yo soy bien flojo y me levanto bien tarde. Me levanté y llegaron mis dos tías y después empezaron a platicar unos minutos con mi tío y se acercaron a mí y me dijeron que pues, mi hermana había fallecido y yo había sentido un dolor enorme, no sabía ni qué hacer. Me empecé a llorar y duré unas horas llorando ahí en el sillón y pasó la mañana. Y desde que se veló mi hermana, yo me sentía muy mal. Yo le doy gracias a Dios porque me dio fuerzas para seguir adelante. Y aparte, el mismo día que se veló mi hermana, llegó mi padre. También estaba un poco mal, yo sí lo veía mal, pero mis tíos me dijeron que tratara de calmarme porque iba a poner más mal a mi papá. Y yo no sabía cómo callarme, o sea, cómo dejar de sentir esto, el gran dolor que sentía al perder a mi hermana. Y después, lo que mi mamá me pregunta mucho es que si de mi hermana, que ella a lo mejor por ser su madre, siente mucho dolor y la recuerda mucho. Y yo la verdad le quiero decir a mi madre que yo también sentí un gran dolor por perderla porque es mi hermana. Y la verdad, uno como hombre a lo mejor no expresa mucho las cosas que siente, que es a lo mejor muy duro. Y también me ponía a pensar mucho de que yo tampoco me podía quebrar porque viendo a mi madre, viéndome llorar y luego llorar ella, pues se iba a poner demasiado mal. Entonces, algo que les quiero decir es que los papás o hermanos que valoren mucho a sus hijos, a sus hermanos, porque el día de mañana no saben si los van a tener. Que los valoren y los quieran mucho a pesar de todas las travesuras, todo lo que hagan, que los valoren. Gracias. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Porque Él ha sido bueno. Gracias, doña Tere. Bueno, es impresionante las cosas que Dios hace. Cuando ya nos habían mencionado, había una célula en el Saucito que la visitaban al INE. Ella nos había comentado de que le estaba llevando estudios y que había una niñita, su niñita tenía 6 años, doña Tere, 6 años, y que le gustaba mucho que le hablaran de Dios. Entonces, creo que esa vez fuimos a Chiapas y cuando regresamos, ella nos contó que la familia nueva que estaban visitando había tenido un accidente muy fuerte y que habían perdido a su hija. Entonces, pues nos impactó mucho esa noticia y fue cuando fuimos a su casa, la conocimos y fue bien impresionante porque doña Tere todavía no podía caminar, estaba con aparatos, recién acababa de salir del hospital. Y aparte pues con la tristeza en su corazón de que había perdido a su hija. Entonces estuvimos con ella, estuvimos orando y pues dándole palabras de consuelo, ¿verdad? Pues no sabíamos qué decirle, pero ya nos venimos y pues seguíamos orando por ellos como familia. Y no sé si fue un mes después o pasaron algunas semanas. Y nos sorprendió mucho porque Analín era la que la visitaba y nos dijo, ¿qué creen? Dice, hay una buena noticia, doña Tere está embarazada. Y fue así bien emocionante porque yo pienso que Dios, en medio de todo ese dolor que ella estaba viviendo, le dio un gran regalo que es la vida de Angelito. Y pues vemos que Dios en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Él también hace cosas tan hermosas como el haberle regalado otro hijo, porque como ella dice, no estaba en sus planes, pero Angelito sí estaba en los planes de Dios. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, ya que compartieron estos testimonios, ¿verdad? También hoy quiero hablarles
de las cosas grandes que Jesús puede hacer en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Él. Y quiero compartirles la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero una vez escuché yo a un pastor que él mencionaba de lo que el manto que usaban los judíos era muy importante para ellos. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué será tan importante el manto, verdad? Yo ni siquiera lo conocía. Entonces me puse a ver qué era el manto y por qué era tan importante. Y ahí en la pantalla está un manto. Algunos judíos todavía lo siguen utilizando, pero el manto es simbólico. El significado del manto para los judíos es muy importante. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Números, en el capítulo 15, del versículo 37 al 40. Ahorita vamos a ver la historia, nada más quiero que que chequemos por qué era tan importante el manto para los judíos. El libro de Números, el 15:37. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales nos prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos, y seréis santos ante vuestro Dios. Todos los judíos varones tenían que poner el borde de sus vestiduras líneas para que se acordaran de los mandamientos. Acuérdense que en ese entonces Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos, y todos los que eran del pueblo judío usaban el manto. Dice que a partir de los 12 o 13 años, todos los varones que iban naciendo tenían que traer su manto. El manto era como un recordatorio de que ellos eran un pueblo judío y de que también practicaban los 10 mandamientos. Era para que no se les olvidara a los muchachos que ya iban creciendo, que se acordaran de que tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces el manto era muy representativo para los judíos. Aparte, a los lados les ponían 4 cordones en las esquinas. Esos cordones largos simbolizaban el nombre de Dios. Entonces, pues todos los muchachos que iban creciendo les ponían su manto, y eso era para que ellos recordaran que eran un pueblo especial y que tenían que seguir los 10 mandamientos para que no se les olvidara. Entonces era muy importante. ¿Y qué significaba el manto para una persona que es judío? El manto significaba agarrarse de la palabra de Dios, que la persona que traía el manto quiere decir que tenía el conocimiento de lo que Dios quería de su vida, y aparte era obediente, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos el conocimiento, pero no obedecemos los mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? Como que de repente se nos olvidan, pero el manto era muy representativo para ellos. Entonces todos los judíos varones traían su manto, siempre para acordarse de que eran un pueblo especial de Dios. Ahora quiero que me acompañen a leer la historia de la mujer de flujo de sangre. Es en el libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 43.
Si ya lo tienen, me dicen amén. Ahora dejen que yo lo encuentre. Vamos a leer ahí la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice desde el versículo 43, vamos a leer hasta el 48. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, le dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y tomó al instante y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí en esta historia vemos la necesidad de una mujer. Dice la palabra que durante 12 años ella había sufrido de una enfermedad que era flujo de sangre. En esta historia nos habla del poder y de la compasión de Jesús. Cuando ella llegó con esa fe a tocar su manto, imagínense todo el sufrimiento de esta mujer que durante 12 años estaba constantemente desangrándose, perdiendo sangre. Y dice la Biblia, no menciona si era rica, pero 12 años ella había tratado de buscar una solución. Dice que se había gastado todo lo que tenía en buscar médicos, en buscar soluciones. Yo no sé si también buscó otras alternativas, no sé, brujería o otras cosas, pero ella estaba desesperada. Pero no había esperanza para esta mujer, no había nada que pudiera ayudarla. ¿Ustedes cómo se pueden imaginar que estaría una mujer después de 12 años de estar enferma y de haber perdido tanta sangre? Médicamente, yo investigué qué pasa cuando una persona pierde sangre, y la pérdida de sangre tiene un impacto muy fuerte en las mujeres y en cualquier ser humano, porque la pérdida de sangre te ocasiona una anemia severa. Imagínense, después de 12 años también te ocasiona trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y estrés. También tu cuerpo tiene una descompensación por la deficiencia de hierro, y eso te produce la anemia, y la anemia te produce una dificultad para respirar, te produce mareo, dolor de cabeza, palidez y dolor en el pecho. O sea, esos son algunos de los síntomas físicos que una mujer que pierde sangre le puede estar pasando. Yo no sé, cuando leemos esta historia, cómo se pueden imaginar que estaba esta mujer. Yo me la estuve imaginando, ¿verdad? Yo pienso que esta mujer estaba extremadamente flaca, en los puros huesos, ¿verdad? Demacrada, sin color, pero sobre todo ha de haber estado muy triste porque no tenía esperanza, no sabía que alguien podía ayudarla. Pasaron 12 largos años y yo creo que sufrió mucho, no solo sus dolores físicos que tenía, sino también una depresión severa que ella pudo haber estado padeciendo. Tampoco la historia nos menciona si esta mujer tenía hijos o si tenía un esposo, no dice la Biblia. Pero aparte de eso,
había otra cosa muy triste. En el Antiguo Testamento, yo quiero que me acompañen a leer en el libro de Levítico, es de los primeros libros. Es Levítico 15, vamos a leer del capítulo 15, el versículo 19. Bueno, en el Antiguo Testamento, leyendo el libro de los libros, menciona la ley, y en la ley había requisitos que el pueblo de judío tenía, y uno de estos requisitos era muy fuerte, era de las impurezas físicas. Vamos a leer en el 15:19. Dice, fíjense, aparte de todo lo que la mujer estaba viviendo, había algo que la hacía sentir más triste de lo que ella estaba viviendo. Dice, cuando una mujer flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo también. Todo aquello sobre lo que ella se sentare será inmundo, y cualquiera que la tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, el 28, de ahí nos brincamos hasta el 28, y dice, y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Entonces, ¿cuándo iba a estar pura esa mujer? Imagínense lo que fuerte que era para ella no poder acercarse a las personas. Si cuando una mujer si cuando una mujer está pasando situaciones difíciles o problemas de enfermedad, yo creo que lo que le ayuda mucho es que la gente se le acerque y le dé palabras de consuelo. Y con ella ni siquiera había eso, porque les digo que la Biblia no menciona si estaba casada o tenía hijos, pero aún si tuviera hijos y esposo, el esposo no la podía tocar. Todo lo que ella tocaba era como algo que estaba sucio, que estaba inmundo. Entonces yo no me puedo imaginar el sufrimiento de ella, porque tampoco se podía parar en el templo. En el templo también tenían muchos requisitos. Entonces imagínense, padecer una enfermedad tan grave, estar muy triste y que no se pudiera acercar a la gente. Gracias, Aura. Y que no se pudiera acercar a la gente, pues nada más quiero que se imaginen el dolor de lo que ella estaba viviendo. Yo creo que era una condición muy triste, que después de 12 años no tenía esperanza, no había algo que pudiera decir, pues esto va a pasar. Ella estuvo sufriendo mucho, pero cuando ella estaba viviendo toda esa situación, yo creo que muchas veces ella pensó, me voy a suicidar, pues ya no hay nada que hacer, ¿para qué seguir viviendo? Si lo único que yo estoy viviendo es sufrimiento tras sufrimiento. Pero yo creo que cuando ella estaba a lo mejor viviendo sus últimos momentos, ¿verdad? Porque ya 12 años estar padeciendo eso, pues yo creo que ya le faltaba poquito para morirse. Pero pasó algo bien grande en su vida, porque en ese tiempo ella escuchó hablar de Jesús. Dice que Jesús, cuando Él vino a la tierra y andaba ejerciendo su ministerio, andaba por las aldeas, andaba por los pueblos, y dice que toda la gente venía y sacaban a los enfermos, y los que estaban padeciendo, los endemoniados, los que tenían todo tipo de problemas, venían a Jesús porque escuchaban que Él podía ayudarlos. Yo quiero decirles en este día, ¿verdad?,
que hoy tenemos buenas noticias, porque así como Jesús en aquel tiempo anduvo compartiendo y ayudando a la gente, también en esta tarde Él puede ayudarnos. Entonces, así como esta mujer escuchó hablar de que Jesús hacía milagros, de que sanaba a las personas, de que los ayudaba, ¿saben una cosa? Cuando Jesús llega a la vida de las personas, todo nuestro alrededor cambia. Así como cambió la vida de doña Tere, cambió la vida de Gris, hoy Dios también puede cambiar nuestra vida. Y vamos... Bueno, también cuando ella escuchó hablar de Jesús, yo me imagino que para ella brilló como una luz de esperanza y ella dijo, hay una persona que puede ayudarme, pero también tuvo muchas trabas porque aparte de que ella estaba muy débil, dice la Biblia que cuando Jesús pasaba por una ciudad o por un pueblo, salía mucha gente y mucha gente se le acercaba. Entonces imagínense a esta pobre mujer toda flaca y sin fuerzas y tener que acercarse. O sea, yo creo que ella pensaba, ¿y cómo me voy a acercar si hay tanta gente? Pero saben una cosa, en ella había una esperanza. Entonces yo creo que ella dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a tocar hoy a Jesús, yo me voy a acercar a Él. Y aparte tenía que tener mucha fe, porque si las personas que estaban a su alrededor se daban cuenta de que ella era una persona inmunda, pues hasta podrían apedrearla o no sé qué le hubieran hecho. Pero saben una cosa, ella tenía una necesidad muy fuerte y no le importó. Ella también tuvo mucha fe, porque en ese trayecto, cuando dice la Biblia que cuando ella se acercó y tocó su manto, y cuando Jesús se voltea y dice, ¿alguien me tocó? ¿Quién me tocó? Y dice la Biblia que Pedro le dice, Señor, pero si todo mundo te toca, ¿por qué dices que quién me tocó? Y yo creo que muchas de las personas que estaban ahí tocaron a Jesús, pero no todas las personas lo tocaron con la fe de esa mujer. Eso fue algo bien importante, porque yo creo que muchas veces nos acercamos a Jesús, pero nuestra fe no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que, dice en su palabra que cuando nosotros nos acerquemos a Él, tenemos que creer que Él nos puede ayudar. De cualquier situación que nosotros estemos viviendo, Él nos puede sacar de eso. Entonces, cuando la mujer se acerca y toca su manto, dice que en el instante su flujo de sangre se paró. Dice, se secó la fuente y ella quedó sana. Entonces Jesús se dio cuenta y le dice, es que yo sentí que de mí salió poder. Por eso Él pregunta, ¿quién me tocó? Y dice que la mujer, al verse descubierta, vino temblando y vino a sus pies y le dijo, yo, Señor, yo te toqué. Y yo me imagino que ella, quebrantada, ¿verdad?, llorando y agradecida por lo que Jesús había hecho. Dice que se tiró a sus pies y ella le contó todo lo que ella había estado pasando. Y saben una cosa, Jesús, Él le dijo, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Yo quiero decirles en esta tarde, ¿verdad?, que así como aquella mujer que se pudo acercar a Jesús y tocó su manto, el manto no es simbólico, no era mágico, era Jesús que representaba ese manto y pudo hacer un milagro en su vida. Hoy en esta tarde, ¿verdad?, yo quiero decirte que hoy Jesús también está aquí con nosotros y Él quiere ayudarnos. Así como viste el testimonio de estas mujeres, esta tarde Él también puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé si alguna de ustedes estén viviendo alguna situación difícil o alguna enfermedad. Yo quiero decirte en esta tarde que no pierdas la fe, que Jesús hoy quiere ayudarte y Él quiere levantarte. Cuando Él llega a una vida, Él restaura los matrimonios, Él restaura
Él nos ayuda a perdonar y también a pedir perdón, porque no es fácil, pero Él nunca llega tarde. Me gustaría que todas las mujeres pasen aquí al frente. Quiero hacer una oración por ellas. Y si alguien está pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, que nos diga para que las servidoras puedan orar por ella. Quizá hoy viniste aquí a celebrar un 10 de mayo, ¿verdad? Y eso es bonito, pero yo quiero decirte que el mejor regalo te lo puede dar Jesús, que Él esté en tu vida y que Él te pueda ayudar en cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Vengan todas las mujeres para que oremos juntas. Y yo quiero que al terminar todas se den un abrazo y si alguien necesita una oración especial nos pueda decir para estar orando por ella. Por favor, todas cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Bendito Dios, hoy nos acercamos a ti, papá. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Sabes lo que cada una de las que estamos aquí puede estar viviendo en sus hogares, Padre, en su matrimonio, mi Dios. Quizá algunas han llegado a este lugar con alguna enfermedad física, Señor. Padre, en esta tarde, mi Dios, queremos tocarte a ti, mi Jesús. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Eres el único, mi Dios, que puede cambiar nuestra vida, Señor. Eres el único que nos puede ayudar y hacer de nuestra vida algo diferente, Señor. Aquí estamos en esta tarde, mi Dios. Si tú estás pasando por alguna situación y sientes que no encuentras salida, hoy quiero decirte que Jesús quiere ayudarte. Hoy quiero decirte que cuando Él llegaba a un lugar, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos. Y hoy esta tarde Él quiere ayudarte. Él quiere decirte que no estás sola, que Él te ama, que Él tiene cuidado de ti y que no quiere que te regreses hoy a casa como a este lugar. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque el haberte conocido, Señor, cambia nuestra vida. Gracias porque antes vivíamos sin esperanza, pero hoy, mi Dios, tú tienes un regalo especial para cada una de nosotras. Gracias porque cada día nos has dado las fuerzas, Señor, para levantarnos y para estar aquí en este lugar, mi Dios. Pero quiero que en esta tarde vengan y bendigan a sus esposas o a sus mamás. Que pasen los hijos, que les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes. Pásenle todos, abracen a sus mamás, díganle gracias por la mamá que Dios me dio. Oren por ellas y bendígalas. Si hay mujeres solas y alguien nos puede ayudar a orar por ellas y a bendecirlas. No quiero que nadie se quede sola. Pasen a orar por ellas, denles un abrazo y díganle muchas gracias por la esposa que me regalaste. Gracias por la mamá que tú me diste, porque no es perfecta, pero es la mejor, es la que yo necesitaba que tú me dieras. Oren por su mamá, abrácenla. Señor, gracias, Padre, gracias en esta tarde. Quizás alguien necesite pedirle perdón a su mamá en este momento. Quiero que
Si en este momento a los hijos, ¿verdad? Si hay alguien que necesita pedirle perdón a su mamá, aproveche este momento y también lo haga. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, papá. Gracias por la vida de cada una de estas mujeres valientes que tú has traído a este lugar, Señor. Hoy queremos bendecirlas, papá. Gracias por la familia, por los hijos que tú les has dado, Señor. Gracias por los varones, mi Dios, que has puesto a su alrededor. Señor, pon siempre amor hacia ellas, papá. Ayúdales a entenderlas, mi Dios. Y a los hijos, papá, también dales la sabiduría para poder tratar a sus mamás de una manera correcta, Señor. Muchas gracias en este día, papá. Gracias, Señor. Pues denles un abrazo a todas las mujeres, denles un abrazo y denles las gracias por ser esas mujeres valientes y esforzadas que Dios ha hecho en cada una de ustedes. Despierta, mami, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, vengo a saludarte. Venimos todos con orgullo y placer de felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luna nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades, mamá. Felicidades, mamá. Okay, una porra. Chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba, alabío, alabao, a la bim bomba. Las mamás, ra, ra, ra. ¡Bravo! Hay que mover las cajas un poquito más para atrás. Saúl, a mí se me hace que no le cae muy bien a doña Edith, vino la chancla a la frente. Muy bien, Betty, síguela. Sigue Betty. Era la caja, no los brazos de Benjamín, no. Es que Betty está viendo a don Benjamín, está así. ¡Ah! Se lo avienta. Bueno, ahorita vamos a dejárselas fijas, de ratito les tratamos de ayudar. Por lo pronto, fija, nada, muy bien. Vuélvanse a formar. Muy bien, el que sigue. Faltó una cubeta en medio. Muy bien, viene el siguiente tiro. ¿Y cómo a los hijos no les fallaba la chancla y vean aquí no le atinan? Viene el siguiente. No. Muy bien, viene con... ¡Ah, casi! La primer bolsa se iba a ir y nada. Muy bien, aquí viene el siguiente tiro. Álvaros de la mesa. ¡Oh! Parecía que sí iba a caer y no cayó. Muy bien, viene Marichuy. Agarró curva esa chancla y ya no entró. Muy bien, viene la maestra Annalyn, dice que va a ser la primera bolsa que se va a llevar. Casi le faltó, con que hubiera desayunado, con eso hubiera entrado. A ver, Gaby, pon la cara en una cubeta para que la tire doña Carmen. Viene doña Carmen, ella estuvo practicando. No. Muy bien. Se me hace que ella sí le va a tirar porque tiene a sus hijos enfrente. Viene. Viene el tiro. No, sí iba derechito a su hija, pero no. Muy bien, viene el siguiente tiro y yo que tú me cubrías, Saúl. Pero bueno, viene. Viene el siguiente tiro.
casi. No, hombre, nadie se quiere llevar las bolsas. ¿Qué pasó? Muy bien, a ver, hermana Lupita, vea cómo se tira. Se concentra por un ladito. Muy bien. Eso, eso. Ahí va. ¿Listo con el chancla? Hay que mover esa caja un poquito más para atrás, a ver si... A ver, Max, un poquito, otro poquito más. Ahí mero. Para los que desayunaron mucha galleta, ahí les caiga. Viene el siguiente tiro. Y trae una chancla equivocada. ¡Ahí! Le quitó a Jorge su chancla y ni así le pegó. Muy bien, vamos Elis. Elis viene lista a tirar. Muy bien, Elis, casi, ya estuvo a punto. Viene doña Tete. Me faltó un poquito más de desayuno. Vamos, doña Pris, que se vea cómo Orania las escogió por el buen zapato, mujeres. ¡Oh! A nada estuvo de llevarse la primera bolsa. Muy bien, todos cierren los ojos. Échale un... Ok, viene mamá y entonces se prepara. ¡Tira! Te dije que practicara esa noche, por estar viendo la pelea no practicó. Muy bien, viene nuestra hermana Rosy. No quería pasar, pero se animó, la trajeron a rastras y avienta el zapato. No. Muy bien. Ahora sí. Viene doña Sandra. ¿Lista para tirar? ¡Ah! ¡Qué bárbara! Se quedó dando vueltas en la orilla y cayó. Doña Sandra, muchas felicidades. Muy bien, viene la última participante de la primera vuelta. Viene doña Marianita, tiene porras ahí al lado de ella. Se prepara, tira. Y... la chiviaron. Va a la segunda vuelta con el pie. Vamos a ver, más cerquitas. Más cerquitas. Más cerquitas, por aquí así. Ahí. Ya se va bien. Son mamás que aguantan para aquí mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo, quieren abrir.
Es un arte ser mamá. Es un arte ser mamá. Ellas son sin igual, ellas son por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Dicen que llega un paciente muy grave al doctor y le dice: ¿de veras, doctor, es muy grave lo que tengo? ¿Cuánto tiempo me queda? Y se le quedan 10 años, 9, 8, 7. ¿No lo entendieron? Otro de números, les voy a contar otro chiste de números. A ver si mientras llegan los pollos. Qué buena onda. No, dice que iba un chavo caminando por la calle y cuando da vuelta a la esquina, entre 4 personas estaban dando una golpiza a un chavo, ¿verdad? Y aquel no se podía defender, pero una golpiza entre 4. Y este que ve ahí dice: ay, qué mala onda, me meto, no me meto, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Y aquellos seguían entre los 4, trompón y todo. Qué mala onda, me meto, no me metes. No, es que me meto y entre los 5 le pusimos una muchacha. Es el que siguió caminando el muchacho, ¿verdad? Y a lo lejos se oía una multitud que estaban 7, 7, 7. Siguió caminando y oía más recio, toda la gente así enardecida, 7, 7. Siguió caminando hasta que llegó al cielo. Estaba una puerta grandota y adentro de esa puerta estaba toda la gente, pero gritando fuerte: 7, 7, 7. ¿Qué será aquí? ¿Qué será? No, que dé un hoyito ahí en la puerta y que se asoma y que le pica en el ojo: 8, 8, 8. Ok. En la parte de atrás tenemos unos regalitos. A toda la mamá le repartieron boletitos. ¿Tienen un boletito? Bueno, ok. Para esto se necesita una mano santa, entonces yo voy a sacar los boletitos. Y según el boletito que yo saque, el que tenga ese número puede ir en la parte de atrás y escoger cualquier regalito de los que hay ahí. Anda, por allá se echó a correr, allá hasta le dio mucha vergüenza. Pero José cumple 15 años y queremos, como familia que somos en la iglesia, hacer algo el próximo domingo, algo sencillo. Queremos pedirle a la iglesia que el próximo, bueno, yo sé que a todos nos gustan los convivios, ¿no? El próximo domingo, lo que ustedes iban a cocinar para su casa, lo traigan en una cazuela y convivamos todos juntos aquí trayendo cazuelas para los 15 años de Casel. Necesitamos nada más 15 chambelanas de edad de 15 años a 99. Entonces, ok, le agarró así muy bien. Ya está Graciela, ya llevamos 2, ¿quién más? La siguiente es una de número 8. La de este saldo de de allá. A ver, Chuy. Pero ya salieron varias charolas, ¿verdad? Sí. Muy bien, el siguiente es otra crema antiarrugas para volver a los 15 años. Número 28, ¿quién tiene el número 28? 28, allá, Chayito. Entrale, Felipe. Checa que no sea el 82. Entrale. Muy bien. Y por último, una despensa. La última despensa es el número
Ah, caray, aquí no hay número, dice que es el pastor. Bueno, no es cierto. Número 29. ¿Quién tiene 29? Allá, la buena Elia. Muy bien. Un aplauso. La hermana Elia se lleva una despensa hoy en esta tarde. Muy bien, hemos terminado con los regalos. Pueden seguir comiendo. De todas maneras, estamos en caso. Muy bien, la falta todavía de que le sirvan